Pensa veus. Amèrica-Barcelona. Amb Míriam Aimamí. El Mundial de Futbol ja ha arribat al seu final. Durant setmanes, milions de persones arreu del món han compartit emocions, celebracions, decepcions i instants que quedaran gravats en la memòria dels aficionats. Ara que les seleccions tornen a casa i els focus dels grans estadis s'apaguen, també nosaltres reprenem la realitat quotidiana, aquella que continua plantejant-nos reptes, preguntes i qüestions que mereixen ser analitzades. És també un bon moment per aturar-nos i reflexionar críticament sobre tot allò que ens ha deixat aquest Mundial de Futbol. Benvingut i benvingudes a Pensar Veus Compartides, una salutació molt especial a tota la nostra audiència. Dono una càlida benvinguda a Leonardo Alvarado, amb qui comparteixo les converses dels divendres. Gràcies, Leonardo, per formar part d'aquest espai. Hola Miriam, es un placer saludar a todos y a toda la audiencia. Efectivamente, el Mundial de Fútbol ha llegado a su fin y después de semanas de emoción y de grandes partidos, es tiempo de hacer un balance de lo que nos dejó esta edición. I per analitzar tot el que ens deixat aquest Mundial de Futbol, avui qui ens acompanya, Leonardo? Están con nosotros Juan Carlos Cabrera, investigador y escritor, Mariano del Cueto, arquitecto, Óscar Calahorra, ingeniero, y Oliverio Schitrick, físico. Hay que decir que, aunque profesionalmente nuestros invitados se dedican a ámbitos muy distintos, todos comparten la pasión por el fútbol. Hoy nos acompañan para analizar, reflexionar y hacer un balance de todo lo que nos dejó el Mundial. L'entrevista. Pensa Veus Compartides. Rap Ràdio. Muchas gracias, Juan Carlos, Mariano, Óscar, Oliverio, por aceptar nuestra invitación y por dedicar este tiempo a conversar sobre, como siempre, un tema polémico, pero que además y sobre todo apasiona a millones de personas. Bienvenidos a Rap Radio. Bien hallados. Gracias, Miriam. Buenas. Bueno, muchas gracias. Un gusto. Durante varias semanas el Mundial pues acaparó la atención de millones de personas en todos los continentes. Y más allá de los resultados y de la pasión que presenta el fútbol, pues este tipo de acontecimientos, como ya lo hemos hablado muchas veces, también nos hablan de la sociedad en la que vivimos, de las emociones colectivas y de la manera en que nos relacionamos con el mundo. Con esta idea como punto de partida, me gustaría preguntarles, ¿qué creen que nos revela o que nos reveló este Mundial sobre la sociedad contemporánea y sobre nosotros mismos como espectadores? ¿Quién quiere comenzar? Pues como digan. Mariano. Yo iba a decir, si es por orden de edades, pues creo que el decano soy yo, así que... Pues, bueno, como sociedad, pues una de las cosas que reveló es que efectivamente hay una pasión enorme por el fútbol. Desde luego, al margen de todo esto que se ha hablado tanto respecto a la comercialización de la FIFA y de todas estas cuestiones relacionadas, pues más bien con este vuelco que dio el fútbol para formar parte más de un negocio, ¿no? Pero que bueno, pues yo, como les he dicho a las personas con las que vi partidos y con las que hablaba, en cuanto empiece el partido, eso, si puedes dejarlo a un lado, pues realmente estás ante uno de los espectáculos más extraordinarios y que quizá más emocionan. Yo no conozco ningún deporte que emocione a este grado, ¿no? Y efectivamente, luego viene esta parte de decir todas estas modificaciones que la tecnología ha aplicado, que sería un capítulo para hablar largo y tendido, ¿no? De las decisiones del VAR y lo que afecta a la manera de ver fútbol e incluso de manifestar tus emociones cuando se mete un gol y tienes que esperarte a que el VAR lo
legitime, ¿no? Y, en fin, pero pues el punto de partida sería hablar de sociedades que tienen una verdadera pasión por el fútbol en todo el mundo, ¿no? En todo el mundo. Creo que no hay ningún fenómeno que se derive del deporte parecido a este. Esa sería mi entrada primera. De acuerdo con lo que comenta Mariano, yo creo que el fútbol, por su origen, por su forma, puedes jugar prácticamente en cualquier lugar, con cualquier número de jugadores. Es un deporte muy incluyente, no pensando en lo que es el mundial, ¿no? Sino el deporte en sí, que es el origen de todo esto. Ya en lo que pasa en el mundial, cómo se manejan estas pasiones, pues inclusive ha ocasionado guerras, ¿no? Este deporte en varios lugares. Yo creo que un poco es la pasión de la gente, y otra parte que tiene que ver, yo pienso que es un reflejo, de alguna manera, de lo que pasa en la sociedad, ¿no? De que compiten un equipo muy poderoso con un equipo muy débil, pero ya en la cancha, con las reglas, una buena parte de esta diferencia se equilibra, y siempre está el árbitro, que es el que decide y el que comete a veces injusticias, como en la vida misma, ¿no? Entonces es como estar viendo una representación o una actuación de la realidad, pero de una manera que no te afecta más allá de los 90 minutos que dura el partido, ¿no? Ya que acaba el partido, en general la gente ya regresa, se tranquiliza y regresa a la normalidad. Algunos siguen emocionados o enojados mucho tiempo más, pero yo creo que es una especie de reflejo de lo que es la sociedad, o más que la sociedad, la vida misma, ¿no? De donde hay unos que hacen trampa y salen con la suya, unos no, unos son menos tramposos. El árbitro, pues a veces se equivoca, queriendo o sin querer, y es lo mismo que pasa en la vida misma, ¿no? Hay muchas veces muchas injusticias que, pues los que perdemos o los que pierden, pues se quedan, enojados o se quedan tristes. En la vida no, ya sí tiene consecuencias. En el fútbol, por suerte, después de que termina el partido, ya no hay más consecuencias, ¿no? Entonces yo creo que es una parte que por su misma sencillez, ¿no? Que son reglas muy sencillas, eso es lo que ha logrado también que en todo el mundo, y ahora lo vimos con la participación de países que poco conocidos en el tema del fútbol, pues es la misma emoción, la misma pasión, ¿no? Lo que pasó con este portero de Cabo Verde, ¿no? Que se volvió famosísimo y casi prácticamente nadie sabía dónde estaba Cabo Verde, ¿no? Entonces yo creo que esa parte ha sido muy interesante en este mundial. Y yo comentaría, si se puede, Claro. no, que un poco abonando lo que comentaron, sí es quizás el único deporte que también abona, que depende mucho de la subjetividad, y no digo la subjetividad arbitral o todo eso, ¿no? Que no queremos eso, pero digamos la subjetividad del espectador y de lo que está alrededor de la difusión. Estoy hablando de comentaristas, relatores y público. Es altamente subjetivo, y eso no ocurre en otro deporte de competición, ¿no? Es decir, es diferente ver un juego como conocedor de fútbol, que no, donde los colores que están ahí representados no pasa nada quien gane, quieres ver un buen espectáculo. Es muy diferente a entrar en el terreno de una parcialidad. Entonces ahí es donde ya todo me parece que se deforma, y de una manera en particular en esta Copa del Mundo ocurrieron cosas, o digamos, es algo muy, son bolas de nieve que van creciendo de subjetividades. Entonces, sí, como que a veces es difícil eh, poner el cable a tierra y volver a lo que es, ¿no? Un juego, y con todas las connotaciones que tiene, que ya supongo que hablaremos en un ratito de todo esto, ¿no? La parte política del asunto, ¿no? Social. Pero bueno, ese comentario quería hacer únicamente por ahora. Juan Carlos.
Sí, yo creo que es una pregunta muy interesante para hablar de este mundial en particular, porque el mundial es un fenómeno muy especial, ¿no? Me sumo definitivamente a lo que comentan Mariano y Oscar sobre el fútbol, ¿no? Como deporte en general, pero el mundial siempre como que le añade estas cosas extras, ¿no? Que un poco nos comenta Oliverio. Todo esto que viene de más allá, ¿no? Que tiene que ver además con sentimientos nacionalistas, que a veces se transforman mucho en prejuicios y en estereotipos también. Y este mundial ahora, ¿no? Este mundial que más es más grande en el sentido que incluye más países, no solo anfitriones, sino que vinieron más países a colación, ¿no? Y que además creo que se vivió como un mundial en el que la presencia de las redes, ¿no? Las redes sociales fue abrumadora, al menos así fue mi experiencia, más incluso que en los mundiales anteriores, aunque ya venimos experimentando el fenómeno de redes sociales desde más atrás, ¿no? Y además un mundial en el que la comercialización de la que nos hablaba Mariano fue más exacerbada que en otros. Esto parece sencillo decirlo porque cada mundial es más exacerbada la comercialización y la politización del fútbol, ¿no? Pero creo que ahora sí vimos un salto como muy abismal. Yo lo vi mucho como un fútbol de muchos contrastes, en el sentido en que hubo muchas formas de unión. En México se sintió una unión en torno a la selección mexicana que no recuerdo de mundiales anteriores, ¿no? Me pareció que había más gente participando del fenómeno mundialista, ¿no? Pero también una separación muy fuerte, ¿no? La diseminación de discursos de odio, por ejemplo, me parece que fue abrumadora, ¿no? Para cualquiera que estuviera poniendo atención de lo que está comentando alrededor, ¿no? Y todo lo que se llevó a cabo en torno a la organización en cuanto a infraestructura, en cuanto a espectáculo, ¿no? También creo que fue un salto muy abismal de lo que habíamos viviendo en todos los mundiales y criticando un poco y medio no criticando y comentando, creo que así vimos un salto abismal, ¿no? El espectáculo de medio tiempo en la final, por ejemplo, es una muestra clara de cómo se está desarrollando esto, ¿no? Y el uso de la tecnología, que me parece un tema interesantísimo, ¿no? ¿Qué tanto deshumaniza o no humaniza? ¿Qué tanto igualiza o no? Por usar ese verbo que me acabo de inventar, ¿no? Pero ¿qué tanto pone la cancha más pareja para todos o no? ¿Qué tanto quita un elemento subjetivo? Casi de improvisación que le da mucho al fútbol de lo que es y que tanto no, ¿no? Creo que surgieron unos temas de discusión en torno a este deporte. Creo que fue un mundial parteaguas y creo que en unas décadas vamos a volver a pensar en este mundial como un cambio drástico en cómo se vive el fútbol profesional de élite, ¿no? El deporte va a seguir siendo el fútbol que siempre hemos amado, creo. Yo creo que han tocado puntos claves en esto, ¿no? Y que da para platicar horas sobre el tema, ¿no? Me parece que es interesante abordar la parte o la dimensión social del asunto. Yo ahora encuentro el fútbol como un deporte muy particular, en el sentido de que tiene muchísimas dimensiones, ¿no? Es terriblemente versátil, ¿no? Porque como dijo Oscar, pues lo puedes jugar hasta con una lata, ¿no? Una lata, pones dos piedras y ya hiciste tu portería y 3 contra 3 o como sea, ¿no? Y es muy, no sé en qué radica cualquiera, tú puedes estar yo he estado en lugares donde el fútbol no es precisamente el deporte nacional, como puede ser algunos lugares de Estados Unidos, y tú sacas una pelota y todo el mundo se suma, ¿no? A la cascarita, aunque incluso quien nunca había pateado un balón, ¿no? Tiene esa atractividad muy peculiar, ¿no? Y por lo mismo se ha convertido en un objeto de comercialización extraordinariamente rentable, ¿no? Y de ahí se derivan enormes cantidades de implicaciones y por lo mismo ya convertido en un deporte de masas y comercializable, tiene entonces además otras dimensiones definitivamente geopolíticas, ¿no? Todo lo que vimos en la enorme cantidad de expresiones de todo tipo, este hombre que se paraba en las gradas sin moverse, recordando, ¿no? A Lumumba, por ejemplo, ¿no? Las expresiones del delantero español, de madre ecuatoriana y padre marroquí, ¿no? Que en su propia liga tuvo a bien festejar su campeonato con una bandera de Palestina. Bueno, eso nos dice de las enormes variantes y implicaciones que tiene el deporte. Entonces, a mí me gustaría, conociéndolos de antemano, ¿no? Que sin descuidar, digamos, la parte deportiva, abordáramos
la parte social y lo que nos, retomando la película, la pregunta de Miriam, de lo que esto nos deja como espectadores y finalmente como consumidores, ¿no? Yo, por ejemplo, estaba totalmente en contra de pagar $1 por ver y sucumbí, ¿no? Sucumbí porque era logísticamente lo más sencillo, ¿no? Tener el partido ahí, poder seguir trabajando mientras lo veía, etcétera, ¿no? Así que sí ejerce un poder muy impresionante sobre la sociedad, ¿no? Este tema del deporte ya comercializado como un producto para las masas, ¿no? Sí, es que, bueno, ahorita unas cosas que está diciendo Leo, que yo creo que es muy importante mencionar en cuanto a la comercialización, ¿no? Y la manera en que han transformado o intentan transformar o podrían transformar el fútbol son muy interesantes, ¿no? Estas pausas comerciales, a las que llamaron pausas de hidratación, por ejemplo, que organizan el partido de una manera distinta, ¿no? Que es la primera vez que las estamos viendo. Bueno, no la primera vez que estamos viendo, pero la primera vez que estamos viendo cómo se aplican en un escenario global, ¿no? Definitivamente transforman y tienen que ver con esta comercialización. Son pausas que están diseñadas para vender espacios comerciales y no para otra cosa, ¿no? Y vemos cómo entrenadores, jugadores estaban sugiriendo y afirmando que cambiaban las dinámicas del juego, ¿no? La necesidad de incluir a más países y de incluir a más partidos tiene que ver con esta misma comercialización, ¿no? De incluir a más países anfitriones también. Y el Mundial que se nos viene en 2030, que incluye 6 países, tiene que ver también con todas estas dinámicas. Ahí hay una tensión interesante entre lo deportivo y lo comercial. Y que está relacionada definitivamente con el escenario geopolítico. El Mundial siempre, de alguna manera, trajo a colación estas tensiones. Siempre tuvimos alguna preferencia viendo el Mundial y nos hicimos de algún enemigo, medio imaginando que el equipo de la selección representa algún ideal de nación, ¿no? Y decíamos, no, yo no le quiero ir a Bélgica, ¿no? Me caen gordos los belgas porque Leopoldo II causó el mayor genocidio que hemos visto y la hambruna en el Congo y entonces no voy a apoyar a Bélgica, ¿no? Esto siempre fue un poco una ficción y un juego. Los jugadores en la cancha no necesariamente y muy difícilmente representan al gobierno histórico de un país y mucho menos o difícilmente al gobierno en turno de un país, ¿no? Pero estas emociones salen a colación a la hora que lo estamos viendo, ¿no? Y nos imaginamos que una selección es la representación en la cancha de quien sea que esté en el gobierno. Luego, la historia individual de cada jugador y de los directores técnicos y las federaciones, los conflictos entre federaciones y conflictos, ¿no? Vimos a Milei, por ejemplo, muy enojado con la selección argentina hacia el final del Mundial, pese a que todo el tiempo se estuvo repitiendo que la selección argentina representaba a Milei, ¿no? Porque nos imaginamos estas cosas. Eso es muy interesante porque va más allá de la afición, ¿no? También vimos a un Netanyahu, por ejemplo, diciendo que apoyaba a la selección argentina por sus lazos políticos con el gobierno de Argentina, ¿no? Y todo eso entra a colación a la hora en que el Mundial se lleva a cabo. Entonces, queramos o no, nos guste o no, estas relaciones que tienen que ver con la geopolítica rebasan a la cancha, rebasan a los jugadores mismos y nos rebasan a veces como aficionados, ¿no? Y se crean unas tensiones que son muy particulares y que creo que aportan al espectáculo del fútbol porque lo hacen más pasional, ¿no? Uno puede ver a su equipo o puede ver algún equipo de la liga que le guste o no le guste y ver queremos que pierda el América y entonces vamos el partido esperando que pierda el América y lo que queramos, ¿no? Pero a la hora en que viene la nación a jugar, nos compele de una manera distinta y compele al escenario geopolítico de una manera distinta. Eso hace que nos comprometamos más como afición, ¿no? Con el partido. Y ese compromiso es luego utilizado por intereses políticos y comerciales de maneras muy diversas. Yo creo que este Mundial en particular 2026 es un escenario muy fructífero para pensar en cómo se están debatiendo, ¿no? Y utilizando estos intereses de manera global y geopolítica. Y bueno, creo que nos va a dejar unas lecciones muy interesantes. Pues sí, la verdad es que va a ser un parteaguas, como dijiste, Juan Carlos. Yo quisiera tocar el tema de esta socialización y también de una parte que al menos en México se produjo con estas pantallas gigantes colocadas en lugares populares, ¿no? Yo francamente disfruté mucho otra manera de ver los partidos, que fue yendo, en el caso concreto mío, a la Bombilla o al Zócalo en un par de ocasiones. Tuve 2 veces en el Zócalo y como 6 en la Bombilla por razones de un trabajo que estaba haciendo relativamente cerca y me salía.
para ir a ver fútbol y cómo lo vivía la gente, ¿no? Había un ambiente, particularmente en el partido de México contra Chequia, que lo fui a ver ahí a la Bombilla, ¿no? Yo creo que ahí se diluyó un poco esta parte comercial, ¿no? Que mencionaba Leonardo, que no quería pagar ni un centavo. Yo también anduve en esa disyuntiva y dije, pues, ¿para qué me quedo sin verlo, cabrón? Si nomás prefiero pagué 300 pesos o 300 y tantos porque tenía yo Easy, dije, pues, pago ViX y lo veo, cabrón, y creo que vi todos los partidos, cabrón. Yo sí creo que ese es otro punto, voy a tocar dos puntos. Por un lado, de cómo el gobierno de la Ciudad de México hizo un esfuerzo que redondó en algo muy grato para la gente. O sea, se llenaban a tope aquí a otro lugar, aquí era cerca de mi casa, el deportivo, se llama, ahorita se me va el nombre, pero bueno, un deportivo popular también se retacaba, ¿no? Vivanco, efectivamente. Entonces era eso por un lado, y por otro, pues esta parte del pago, ¿no? Y de todo lo que había atrás, ¿no? Pero efectivamente, yo vuelvo a este tema de cómo, es decir, el ambiente en los partidos era, por lo menos desde ese punto de vista de estar viendo un juego y que la gente estuviera animando a tu alrededor, echando o gritando México, México, sabiendo que no te oía, o sea, que los seleccionados no estaban ahí oyéndote. Y los gritos y las cosas, o los partidos, por ejemplo, me tocó ver Argentina e Inglaterra, me fui a verlo ahí, igual divididísimas las opiniones, ¿no? Ese sería un punto más a tocar que a lo mejor a Oliverio le va a producir ciertas ronchas. Y lo que pasó, había como animadversión hacia la selección argentina en ese partido de Inglaterra, curiosamente, no había más gente que vive en Inglaterra, y yo pensaba, bueno, pues más imperialistas que los ingleses no hay, y como que era esa cosa política que dice Juan Carlos, o sea, como el 90% de la gente estaba a favor de Inglaterra, ahí en la Bombilla estoy hablando, ¿no? Un poco por esta cosa que se había creado de que los árbitros estaban favoreciendo a Argentina y tal. Y bueno, la verdad es que aquí se abriría una parte más para platicar que tiene que ver con ese desconocimiento del fútbol que mucha gente tiene, pero que en el Mundial van o están hablando de fútbol y dicen cosas, y ahí es donde a veces nosotros, con cierta soberbia, lo reconozco, o por lo menos los que hemos jugado mucho fútbol, usamos ese término taurino que es tan divertido y cuyo origen es complicado, que es el de Villamelones, ¿no? El Villamelón es el que va y habla de fútbol sin tener ni idea. Es ese que se le puede aplicar aquello de que lo más redondo que ha visto en su vida es una caja de zapatos, ¿no? Porque no han jugado fútbol jamás y andan opinando, ¿no? Y diciendo cosas. Pero bueno, se abren más temas, ¿no? La verdad es que yo me quedo ahorita con esto que pasó en la Ciudad de México, al menos, no sé si en otros lugares, pero de la asistencia masiva a ver los partidos en las pantallas gigantes, ¿no? Que fue magnífico. Lo que comentaba Leonardo, ¿no? Sobre el aspecto político y comercial de los mundiales, pues desde que yo tengo memoria, en México 70, pues obviamente el gobierno de México, que estaba muy cuestionado por la represión, pues aprovechó tanto la Olimpiada como el Mundial para hacer publicidad a nivel mundial. Siempre ha sido un tema importante para los países organizar esos eventos donde tienen difusión internacional, tienen opciones de mostrar su cultura, de mostrar su infraestructura, y desde que yo recuerdo en ese año, pues se ha aprovechado de esa manera, ¿no? Lo mismo pasó en Argentina 78, ¿no? Con un gobierno militar que aprovecharon perfectamente para hacer publicidad, o por lo menos para calmar algunos ánimos en ese país. Y así ha sido, bueno, en Qatar, ¿no? ¿Qué podemos decir de Qatar, ¿no? Que ni jugaban fútbol ni había estadios, y pues a base de sus recursos económicos pudieron organizar un mundial, ¿no? Ahora en este mundial sui generis con 3 sedes,
¿no? Que originalmente pues a mí se me hacía algo muy, muy raro, pero al final de cuentas creo que el resultado fue bueno de este mundial. A pesar de tantas elecciones, creo que en general hubo buenos partidos, no hubo mucha diferencia entre los equipos fuertes y los equipos débiles, y nos permitió conocer otras latitudes, otras historias, aunque también esta parte de los nacidos en el país, los nacionalizados, los que no son originarios, también es un tema interesante de atender, ¿no? De que, Bueno, sí, ahí tocas un tema para mí que es central en esto, porque eh, uno de los grandes retos que tenemos hoy en el mundo es cómo gestionar el tema de la migración, ¿no? Hemos visto mucha gente, no sé, en el Mediterráneo, en la frontera de México y Estados Unidos, gente que muere, ¿no? Por razones que no deberían de. sí, Y este mundial deja muy claro que las sociedades, sea la que sea, venga de donde venga, se enriquecen con la migración, ¿no? Tienes que ver el equipo francés, o incluso el inglés, o el alemán, o el que sí. tú me digas, el belga, Marruecos, ¿no? Curazao, ¿no? Sí, ¿No? sí, México mismo. Pero lo Y yo, triste es que, pues si sabes pegarle una pelotita, se te abren las fronteras, ¿no? Posiblemente, y si no, pues difícilmente. Aunque ayer vimos también historias de los futbolistas españoles que sus familias llegaron de África con bastante sufrimiento y pues ayer estaban felices celebrando el triunfo, ¿no? Y la otra parte que mencionaba Leonardo de la parte de la comercialización, creo que sí ha llegado a un extremo ya de abuso. Yo sí de plano me negué a pagar un solo peso adicional para ver los partidos. Luego yo estaba robándome la señal en algún no, canal por ahí de internet, pero gratis, ¿no? Esa parte sí no me gusta. Y bueno, ya lo hemos venido viendo, ¿no? Los equipos cada 3 semanas cambian de uniforme, ¿no? Y la gente se compra su playera nueva que vale un dineral. Y estaba oyendo que la camiseta de México es la más vendida en el mundo. Seguramente sí porque somos muchos millones de mexicanos, ¿no? Pero pero sí es un negociazo tremendo desde las camisetas. México sacó 3 uniformes distintos en este mundial, ¿no? Jugó 4 partidos y jugó cuatro, no, o 5 partidos, cuatro, cinco. 5 partidos y 3 uniformes, Oye, no le quites ¿no? méritos, cinco. Entonces, esa parte de la comercialización creo que sí ha llegado ya a un abuso. En el Mundial no lo vimos, pero en México sí lo vemos los anuncios de las casas de apuestas todo el rato, ¿no? Que creo que es la Secretaría de Educación Pública y la Secretaría de Gobernación debería de hacer algo al respecto de ese tema. Se me hace tremendo que los mismos dueños de las casas de apuestas sean dueños de los equipos de fútbol. Y, Sí, claro, claro, y, una salvajada. y entonces esa comercialización creo que sí ha sido exagerada. Y supongo, no he visto datos, que este mundial fue un éxito económico tremendo para la FIFA y para Estados Unidos. No sé si para México como negocio, pero sí socialmente, como decía Mariano, ese tema de poner pantallas y hacer este, zonas donde la gente que no tenía la capacidad de ir al estadio o de pagar un canal de paga, ¿no? Para ver los partidos, tenía la oportunidad de verlos en esas plazas públicas. Y yo creo que eso fue para el gobierno, en especial de la Ciudad de México, ¿no? Por ejemplo, en Veracruz solamente el último partido de México lo proyectaron en una plaza. Pero yo creo que ese tema socialmente tuvo un fuerte impacto en México, ¿no? De convivir, a veces hasta la exageración, ¿no? Ahí en los festejos del ángel, pero creo que fue muy importante esa actitud del gobierno de México de socializar y de reducir esa comercialización de los partidos, al proyectarlo en plazas públicas. Tan fue así, tan fue así el éxito que ayer en España y en Argentina, pues hicieron lo mismo, ¿no? Pusieron pantallas gigantes en plazas públicas, este, que no lo habían hecho nunca, ¿no? Entonces yo creo que esa parte fue interesante
y bueno, pues sí, pues finalmente el mundo se mueve en torno al dinero y el fútbol pues es una minita para mucha gente y pues es lo que es hacia donde vamos. Ojalá que el espíritu del deporte se conserve y no se pierda. Y ya al rato a ver si nos toca otra vez platicar lo del bar y todo lo demás, ¿no? Por ahora aquí concluyo. Justo quería yo que Oliverio nos platicara cómo se vivió eso en Argentina, ¿no? Porque además, como en todos lados, ¿no? La atención particular que genera la selección del lugar. Yo no sé si en Argentina hubo la oportunidad de presenciar los partidos en espacios públicos o tenías que ir a través de televisión de paga. ¿Cómo fue eso, Oliverio? Bueno, lo que ocurrió aquí es que no hubo, como en México, ningún lugar público que yo conociera para ver el partido, pero se podía ver de una manera no tan difícil en los canales de cable, en la mayoría de los canales que son de cable, pero existe todavía, quedó desde la época de Cristina, un servicio de tele abierta por antena, que es el canal público que, que transmitió los partidos de Argentina nada más. Entonces sucedió algo muy curioso, que yo en general todos los juegos los veía con una facilidad del cable que tenía mi hermana, entonces me conectaba y los veía, ¿no? En cuanto a los partidos de Argentina, los conectaba a ese sistema, conectaba un monitor y una computadora, o sea, nada espectacular, pero podía ver el partido. Entonces, ¿qué pasaba? Que cuando había un gol, que los hubo y muchos, eh, yo me daba cuenta que yo festejaba el gol y silencio en la ciudad. Yo vivo en un piso alto que se oye toda la ciudad. El rumor del gol llegaba 10 segundos después a 15 segundos después. Entonces un delay impresionante que hacía de que cada gol que yo gritaba era una especie de spoileo, como le dicen, de lo que iba a suceder. Entonces, esa característica hubo aquí y un poco conectando con lo que decía Mariano, un poco relatando la parte, digamos, de la atención a la selección nacional aquí, que fue increciendo, porque no se le tenía demasiada fe y los resultados se fueron dando, aunque siempre hay una especie de gente que cree que la vamos a hacer y que los jugadores son muy buenos, son campeones, etcétera. Pero lo que se vio en realidad era una gran dificultad que también cerró muchas bocas, porque eso de que le arreglaron el cuadro a Argentina era ridículo, porque resulta que su amado Portugal perdió, entonces que trastocó todo el cuadro. Entonces se fue a Argentina contra Cabo Verde, por ejemplo, que nadie pensaba que iba a alcanzar ese lugar. Un segundo lugar de grupo, Cabo Verde. Yo tengo amigos mexicanos en Cabo Verde, justo. Así que cuando empieza a ocurrir y a verse que no hay ningún rival fácil, porque para Argentina fue mucho más difícil tanto Cabo Verde como Egipto, equipos que un poco va lo que dice Mariano, si uno sigue un poquito y lee, se da cuenta quién eliminó Cabo Verde para ir a la Copa del Mundo. Y África no es en Chile me otra, es muy difícil la zona africana. Entonces pasó lo mismo con Egipto. Entonces, todos los equipos africanos que llegaron creo que sí fueron un poquito, tuvieron vamos a llamar mala fortuna, el equipo del Congo y Costa de Marfil, para mí los dos mejores en la primera fase por el fútbol, de los mejores de todos, no solo de África, fueron perjudicados. Entonces Argentina decía, sí, le regalaron, pero todos los partidos eran cada vez peores, más dramáticos, con un contenido de tensión que tuvo a esta ciudad. Yo lo vi aquí, no salí de Buenos Aires, fue algo, un hecho increíble. Ni hablar del partido contra Inglaterra, que será histórico y pareciera que ahí se les acabó toda la gasolina, ¿no? Pero fue realmente impresionante. Anoche que regresaba de Seiza,
en algunas intersecciones de avenidas importantes había mucha gente como festejando o reunidos, jóvenes sobre todo, me llamó la atención, ¿no? Entonces la sensación no era de derrotismo ni nada, sino como que festejar el segundo lugar alcanzado de una manera que me pareció digna, pues fue bueno, ¿no? Y entonces todo lo que se dice, el villamelonismo, lo hemos platicado con Mariano, es algo que al futbolero de corazón le rompe el alma porque no saben. Entonces, por ejemplo, creerían que yo, por ejemplo, odio Yo distingo bien, por ejemplo, para mí Inglaterra representa la tradición máxima. Entonces me gusta el equipo inglés también, no tengo bronca. O sea, hay que saber distinguir. Por supuesto que ya a la hora de que ganas a un equipo como Inglaterra, te da gusto. Y ahí aparece, aquí hablo de acá, de Argentina nada más, aparecieron todas las manifestaciones que conectaron, se conectó una mera afición futbolera con un hecho político, porque los jugadores, y ahora que hablen y empiecen a boquear, pero Argentina fue el único país que hizo un manifiesto público por una causa geopolítica, pues Malvinas, ¿no? A lo que Messi, o sea, no es un equipo de Messi para nada. De hecho, el que sabe que la AFA está peleada con Milei, porque Milei quiere privatizar el fútbol. Y es lo único que no ha podido privatizar, porque han vendido a la Patagonia. Entonces, este país es un desastre, digamos. Sin embargo, el fútbol sigue siendo del dominio público de los clubes, que en su origen son barriales y son muy antiguos. Y lo mismo pasa en Londres. Yo tengo máximo respeto por el fútbol inglés. Entonces, no, toda esta faramaya. Entonces empezaron a decir que Messi esto, que Messi lo otro. Entonces se desvía lo futbolero y lo verdaderamente importante, porque aquí que se atrevieran a exhibir lo de Malvinas y que hubiera dos jugadores argentinos en la final que no le dieron la mano a Trump, ¿sí? Que se la quitó, o sea, se pasaron de largo, que lo digan también. Sobre todo muchos pseudo progre del Colegio Madrid, exalumnos, y lo voy a decir porque no me importa, pero, no me importa, pero sí hartan, porque desvían la cosa. Es como que la ideología de Alvarito Morales es la que priva, ¿no? Y no el análisis. Por ejemplo, nadie se acordó que hoy Mariano, se murió Kevin Keegan, ídolo mío de los 70s. No me digas, murió Keegan. Murió Kevin Keegan y yo lo adoraba, sí, era inglés, sí. Pero no, siguen con que esto, que lo otro. Y de pronto yo me encuentro un villamelonismo atroz de gente que FFD no le ha pegado, nunca le pegó. Y si lo hizo, le pegó muy mal, Mariano. Lo ha pegado muy mal, ¿no? Entonces, quiero señalar eso, pero sí fue en particular una experiencia totalmente alocada estar aquí en ese momento. Yo le decía a Elda, tuviste la suerte de ver toda una ciudad enloquecida como nunca por una selección que fue ganando y se vivía, parecía que moría y vivía. Y les digo una cosa a todos los compañeros españoles, que además de los felicité, a los españoles los felicito, a los españoles, al resto Villamelón no lo felicito, a los españoles los felicito, que estuvieron a un minuto de que pasara una tragedia, una especie de Dibu al revés de Qatar, porque casi Simeone, si hubiera sido más dotado, les clava el gol. Y eso es futbolero, pero es futbolero lo que voy a decir. Se acepta, los españoles futboleros lo habrían aceptado con gallardía también, porque nadie quiere perder en penaltis cuando dominaste. Una novedad, la estadística, el momento del partido me pareció muy interesante, el match momentum, era espectacular eso, porque te das cuenta, no era subjetivo eso, era medir la posesión, y lo de España fue abrumador. Creo que yo no recuerdo, no sé si tú, Mariano, pero nunca un partido con un dominio territorial, eso no quiere decir Brasil del 70, cuidado, quiere decir que dominas hasta tres cuartos y después te cuesta mucho llegar, ¿sí? Porque tienes un tipo como un loco como el Dibu Martínez que paró 11 pelotas, pero luego le dan el premio al muchacho Simón, que me cae perfecto, pero no era Bocinia, por ejemplo, otros porteros fueron
más importantes, más protagonistas. O sea, ahí se equivoca la FIFA nuevamente. En fin, y un poco aquí, y con eso termino, a la selección de México, cuando le toca jugar contra Inglaterra, se le iba a muerte, ¿sí? No hay esa cosa de redes, es algo y todo lo que pasó con el loco este, un periodista que es un vocero de Milei, y todo lo que se armó por eso, yo escribí, de hecho se los voy a pasar, luego hice un artículo que salió el domingo, que hablo de justamente todo eso, de cómo un sujeto nos puede jorobar a nosotros los argentinos, que sobre todo vivimos en México y queremos a México, pero es un daño terrible. Pero ¿cómo estar explicando todas las veces de por qué pasa todo, ¿no? Eso es lo que yo quería comentar. Y todavía, perdón si estoy un poquito exaltado, pero bueno, fue muy intenso. Y el partido ayer lo sufrí. Elda me tomó video como una especie de loquito que soy, dando vueltas, revolcándome, haciendo ejercicio, abdominales. Un frío terrible, tuve que salir al frío para sentir ¿no? Porque era demasiado. Y cuando terminó el partido, yo lo primero que sentí, Mariano, alivio. Ah, basta. Ya acabó esta tortura, ¿no? Y luego ya empiezas a reflexionar y mañana, si hiciéramos un programa mañana, diría otras cosas y todos diríamos otras cosas, porque está muy fresco esto y fue muy intensa. Final a pesar, el dominio total territorial, pero hubo muchos hechos futboleros, ¿no? Hasta golpes, hasta roces hubo. Y Y no al yo. final hubo una gol. Y no, no, estos que me salen ahora también los villamelones que empiezan a llorar porque le pegaron o no sé quién y que le armó la bronca. Y bueno, pero ves así. Y cuando Uruguay también, yo la campaña que hicieron contra Uruguay, pareciera que los equipos sudamericanos tienen que ser catalogados como son unos hacha, ataque, golpean, no saben golpear. No, de hecho Uruguay le hizo más partido a España que a Argentina, ¿no? Y Paraguay, lo que hizo Paraguay contra Alemania, eliminar a Alemania. Y por último, perdón, todo esto de Alemania, tema aparte, mucho africano, pero han perdido el alma, Alemania perdió el alma, la esencia. Que si ellos se curan en salud, que ahora son progres porque admiten negros, no, los usan, igual que Francia, usan negros, no, es un uso de la capacidad atlética, diferente a Inglaterra, porque eso es Inglaterra hace mucho que tienen jugadores africanos, ¿no? Pero toda esta africanización da risa, ¿no? Da risa. Pero bueno, eso es todo, compañeros. Juan Carlos. Juan Carlos. Híjole, todo lo que está diciendo ahorita Oliverio a mí también me resonó muchísimo. Para hablar un poco de los estereotipos que surgen con todos los mundiales, ¿no? Creo que ahora exacerbados por las redes sociales, ¿no? Todo este discurso que se generó en torno a la selección argentina, que llegó a unas dimensiones muy atroces, ¿no? Muy, muy atroces. Llegó a unos discursos muy, muy violentos. Ahí me dolió mucho ver incluso comentarios entre colegas, en grupos que tenemos en privado, ¿no? Muy, muy violentos, que no se correspondían con la realidad futbolera y ni siquiera con la realidad social tampoco, ¿no? Parece que a alguien le explicaron que el fútbol es político y entendió que la selección representa al gobierno en turno de cada país y no se dio cuenta que esa no es la manera en que hace política la FIFA, no es la manera en que los gobiernos utilizan la política a través del mundial. Eso evita esta discusión más profunda en torno a la política y fomenta este discurso a veces de odio, que eso es muy peligroso, pero siempre de estereotipos, ¿no? Lo de Paraguay, por ejemplo. Paraguay trajo con el profe Alfaro una estrategia maravillosa a este mundial y me gustó muchísimo ver los partidos de Paraguay. Nos demostró que además hay otra forma de jugar fútbol que le permitió a la selección paraguaya y ver luego los comentarios acerca de lo sucio que juegan los paraguayos, qué violentos son los paraguayos. Contra Francia, a medio tiempo había más faltas de Francia que de Paraguay, pero el discurso en redes era otro, porque ya hay un estereotipo, sobre todo en torno siempre a las selecciones africanas y a las selecciones sudamericanas, ¿no? Se vio mucho con Argentina, como ya comenté, se vio mucho también con Uruguay. No lo queremos aceptar porque estos discursos nos cuesta mucho verlos, voltearlos a ver en un espejo, pero aquí en México contra Ecuador también surgieron este tipo de discursos, ¿no?
Porque claro, todos estos equipos están defendiendo ideales muy malos, excepto México, al que los mexicanos nunca lo vamos a emparentar con nuestro gobierno en turno, porque entonces ya nos empieza a hacer ruido nuestra selección a la que queremos tanto, ¿no? A mí me parece que es muy importante seguir problematizando esto y entendiendo que estas discursos que surgen y que tienen mucho que ver con la parte emocional y que se instrumentalizan muchísimo para la política y el comercio, ¿no? No se corresponden con la realidad y en última instancia crean una cortina que no nos permite discutir en términos serios, ¿no? Cómo se está haciendo política a través del fútbol, ¿no? Y a la FIFA y a los gobiernos esto les conviene mucho, que nos estemos peleando entre nosotros porque tú eres más tramposo y yo menos tramposo, ¿no? Y esa tarjeta roja no la voy a discutir, pero esta tarjeta roja sí la voy a discutir, y no ver qué es lo que se está haciendo realmente con este deporte al que amamos, ¿no? ¿Qué es lo que se está haciendo realmente con los pueblos que siguen a este deporte, ¿no? Realmente cómo se está utilizando ahí el comercio y la corrupción y la política, ¿no? Entonces me parece muy importante mencionarlo, ¿no? Y me parece muy importante llamar la atención a esto y me parece muy importante que muchos de nosotros calmémonos un poco, nos demos cuenta lo que estamos diciendo, lo que estamos creyendo, ¿no? Lo que estamos expresando a raíz de un partido de fútbol, ¿no? Y lo reflexionemos muchísimo, porque yo sí vi unas manifestaciones muy violentas, muy agresivas y muy sustentadas en discursos de odio que además no se corresponden con la realidad y que no debería ser nuestro deporte motivo de que se fomenten estos discursos, ¿no? Quería mencionarlo y bueno, me cuelgo de lo que comentó Oliverio para mencionarlo. Sí, yo estoy de acuerdo contigo porque eso también sucedió entre nosotros y algún chat que hay de compañeros del colegio, ¿no? En donde, bueno, se utilizó, ¿no? O se echó mano de esta rivalidad entre Argentina y España en el fútbol, ¿no? Para descalificar no solamente a Argentina, ¿no? En términos de un discurso, como lo dices, y de reacciones de odio, incluso de estigma, ¿no? Sino que no era, o sea, sí iba, eran comentarios en contra del equipo, pero eran comentarios en contra de determinada persona también, ¿no? O sea, no era solamente una cuestión futbolera, sino era el pretexto para, ¿no? Para también descalificar a una persona de este grupo que manifestó en determinado momento cierta preferencia por Argentina. Sí, de hecho, yo quiero comentar que vinieron unos amigos del extranjero, ¿no? Y querían ver el fútbol en algún lugar, pero ellos son pro Argentina, entonces yo por razones extrañas, pero no podía acompañarlos y teníamos que buscar un lugar donde ellos pudieran de manera segura manifestar ¿cómo se llama? Su afiliación por la selección argentina, ¿no? Porque sí, en general, esta narrativa, y que sí tiene que ver, como dijo Oliverio, con este periodista que dijo cualquier cantidad de barbaridades, sí se generó una animadversión, ¿no? Hacia la selección argentina y hacia los hinchas argentinas. Y ahora que lo mencionas, Juan Carlos, también recuerdo lo que pasó con Ecuador, ¿no? Por ejemplo. ¿Qué no pasó con Corea y qué no pasó con Chequia, por ejemplo? ¿No? Ahí no había tanto problema. Entonces quiere decir que hay como ciertas rencillas de orden político que terminan bajando a la cancha sin que necesariamente sean una representación genuina de la circunstancia que priva entre ambas naciones, ¿no? Como decía Oliverio, yo no dudo que cuando México jugó contra Inglaterra, en Argentina le fueran a México, ¿no? Era como natural, ¿no? Y acá hubo de todo. No sé ustedes cómo lo vivieron, Mariano y Oscar. Realmente es un tema interesantísimo este de la política y de estos estereotipos de que hablaba Juan Carlos, ¿no? Pero bueno, yo quisiera retomar el tema que surgió respecto a las apuestas en el fútbol, que a mí me da vergüenza. La verdad es que es vergonzoso. Y me cayó muy bien Mbappé, que hizo un comentario diciendo que él jamás haría publicidad de
las casas de apuestas porque le daba vergüenza, así lo dijo, que indujeran a los jóvenes a apostar y a este tipo de formas de ganar dinero que generaban pues esta, pues digamos, corrupción en el fondo. Y a mí sí, francamente, ver a Hugo Sánchez, ver a Martinoli mismo, a toda la gente que está en la narrativa de los partidos y los comentaristas haciendo propaganda de las casas de apuestas, me pareció verdaderamente de cuarta, por decirlo de una manera un tanto simple, ¿no? De cuarta. Y yo no sé, como lo dijo Juan Carlos, alguien tendría que tomar cartas en el asunto. Si a eso le llaman censura, pues que haya censura, que no se puede permitir que se fomente en los niños y jóvenes el ganar dinero con apuestas. A mí eso sí me dio tristeza, me deprimía, y era permanente, además 6 o 7 casas diferentes de apuestas, ¿no? Y ahí están los futbolistas, salía Hugo, ay, que las cosas importantes, no manches, o sea, de vergüenza ajena. En fin, era ese, pero hay tantos temas interesantes al respecto. Pero si volviéramos a lo futbolístico, y Oliverio dijo cosas muy, muy sensatas, ¿no? Es decir, hay un nivel futbolístico de 6 países que están realmente por encima. Y Argentina y Brasil en América son los que están por encima. Y Argentina, vamos, es un equipo portentoso, pero desde hace 100 años jugaron Argentina, Uruguay la final y Argentina ha estado siempre, y bastaría ver el número de jugadores argentinos que hay en los equipos del mundo para darse cuenta que el nivel futbolístico de ese país es extraordinario, ¿no? Pero en fin, ahí lo dejo Pero nomás. fíjate qué interesante lo que decía Oliverio sobre la privatización del fútbol y cómo eso nos toca a nosotros, ¿no? O sea, ahí hay temas muy, muy escabrosos que sacar a colación, porque efectivamente esta apropiación que ha hecho la empresa privada del fútbol, que bueno, siempre fue un negocio, ¿no? Siempre fue un negocio, no podemos soslayarlo, pero las dimensiones que tienen ahora es francamente abominable, ¿no? Desde donde lo veas, ¿no? No sé tú cómo lo ves, Oscar. Sí, mi cámara no funciona ahora, pero de lo que comentaban hace rato, creo que fue Mariano de los Villamelones. Yo creo que parte de estas peleas, estas agresiones, estos comentarios racistas que se ven en todas las redes, yo creo que también en parte es que las redes le dan voz a todo mundo, ¿no? Entonces todo mundo tiene derecho a opinar. Y lo malo, eso está bien, que todo el mundo opine lo que quiera. Lo malo es darle voces, repetir o replicar a esas personas que están diciendo barbaridad y media, y en base a eso empezar a hacer una discusión que no tiene ningún sentido, ¿no? Yo creo que una parte importante es tener la capacidad de discernir quién está diciendo las cosas y tomarlas en cuenta o no, y sobre todo lo que es nocivo, no replicarlo, ¿no? Aunque sea para criticarlo, yo creo que eso le da más voz a todas estas personas que son felices haciendo el mal, ¿no? Entonces yo creo que esa parte de que todo mundo tenga voz, y que se difunda por todos lados, yo creo que ha afectado mucho en este mundial, se vio claramente, ¿no? Y ojalá que esas redes se utilizaran para temas más importantes y más profundos que no el fútbol, ¿no? Que simplemente es un deporte apasionante, pero pues es un deporte. Y lo que comentan de las apuestas, yo creo que ya Mariano dijo todo lo que había que decir. Y sí, esta parte de, ¿cómo decir? De no poder separar o no tener la capacidad de separar lo que es el deporte, el fútbol, la amistad,
la parte política es complicado, ¿no? Yo creo que esa parte es difícil que todos podamos separar y ser fríos en un deporte sobre todo si te gusta y que te emociona, pues es difícil tener la tranquilidad de hablar como persona civilizada, ¿no? Sin meter el corazón y el estómago y todo en los comentarios, ¿no? Pero pues yo creo que este mundial, como comentaron hace un momento, pues implica un cambio grande en lo que podemos esperar del fútbol, no del deporte, porque el deporte es el que jugamos todos nosotros, ¿no? Pero del negocio, del espectáculo del fútbol, yo creo que sí marca un punto de quiebre en la comercialización de, de este deporte. Y lo que también comentaban de los deportistas, pues también uno esperaría que los deportistas tuvieran un poco a veces, no sé, de llamarlo de ética y no prestarse a anunciar cualquier cosa, ¿no? Pensar en lo que realmente son negocios decentes, cosas que no le hagan daño a la juventud, que sean un ejemplo, porque finalmente todos los deportistas son ejemplo para la juventud, ¿no? Entonces, que un deportista se preste a hacer anuncios de cosas que van en contra del bienestar de la sociedad o el bienestar de los jóvenes, yo creo que sí deberían de ser un poco más cuidadosos y pues aguantarse con los milloncitos que tienen y no querer más millones, ¿no? No sé cuánto les paguen por un anuncio, ha de ser muchísimo, pero yo creo que esa ambición o esa avaricia que algunos tienen, yo creo que se debería de limitar éticamente. Eso, eso considero. Y disculpen porque no puedo prender mi cámara por ahora. Oliverio, a mí esto que mencionó Oscar de las redes sociales y demás, sí lo vimos en México, hubo prácticamente una campaña negra contra Argentina. ¿Cómo se vivió eso? ¿Y a qué le atribuyes que se haya sesgado tanto esto ¿por qué contra Argentina? ¿Por qué contra Messi? A mí no me encanta que Messi se esté saludando con Milei y con Netanyahu, eso lo tengo que decir, ¿no? Pero ¿de dónde viene esta campaña negra? Bueno, es multifactorial. Primero, volviendo a lo comercial, se hizo irredituable inventar una rivalidad México-Argentina futbolística, ¿no? Desde aquellos gloriosos partidos de Cruz Azul aquí en Argentina, aquí en Buenos Aires, donde una final de Copa América, donde México hizo un gran papel. Y entonces empezó, comercialmente convenía hacer esa rivalidad, igual que se hizo con esa relación de amor, supuestamente de amor con Brasil a partir del 70, pero cuando se le empezó a disputar partidos a Brasil, pues bueno, era redituable, ¿no? Fogonear un poco eso como una rivalidad, y lo de Argentina fue así. eh, y eso es una parte. Y la otra parte es la fama, digamos, que tiene el argentino, el pueblo argentino, la gente argentina que en algunos países de América Latina por diferentes motivos. Yo la otra vez me lo preguntaba, pero ¿por qué? Una amiga decía, pero ¿por qué nos odian? Yo le digo, bueno, nos odian, yo no sé, no creo que nos odien, digamos, es relativo el término, no hay que tampoco asusar este tipo de absurdos, pero sí hay temas que en México, bueno, han llegado muchos argentinos. Al haber muchos argentinos de diferente índole, pues hay muchos argentinos que son impresentables, como hay impresentables en cualquier país, pero cuando llegan no es simétrico, no es que aquí en Buenos Aires o en Argentina se reciban mexicanos en igual cantidad, sino que hay muchos argentinos por el mundo. Entonces, pues la probabilidad de que te salga dos que hablen de más y que sean insoportables, pues bueno, ya pesa, ¿no? Entonces, bueno, todo eso sumado a las redes, como bien comentaban, que eso
pues empieza a generar una especie de estado psicótico, grupal, de gente que yo no lo podía creer, las cosas que decían, y puedo, hasta, no voy a dar nombres, pero gente que yo respetaba en términos intelectuales diciendo barbaridades tipo que así son todos los argentinos tramposos o sea, no festejaban el triunfo de España, sino que destacaban lo sucio que eran los argentinos, ¿no? Entonces eso evidentemente no ayuda. ¿Qué pasó aquí? Eduardo Feynman, que es un periodista de la primera hora de Milei, de Macri, de lo peor de esta sociedad, pues retomó, porque le convenía mediáticamente, retomó y dijo frases terribles en contra de México, sin pensar, ¿no? Que y con eso sueltas una bomba, ¿no? Odio a México, nunca ha estado en México, el tipo no tiene la más pálida idea de qué es México, y eso pasa mucho, cuando no nos conocemos los pueblos, pues surge el prejuicio. Entonces ese cuate diciendo, burlándose cosas, a mí me indignó, te digo que escribí un artículo, y mucha gente aquí se sintieron obligados a hacer una nota de desagravio, decir, a ver, por favor, hermanos mexicanos, nosotros no somos esto, aquí hay una guerra interna. Entonces, es lo que comentaban, no confundir gobiernos con una selección nacional, ni tampoco confundir una Copa del Mundo con un evento de Infantino y la FIFA y que quieren poner a Messi campeón. No, no. La FIFA usa digamos, un sentimiento, algo de la cultura mundial, que es el fútbol, porque forma parte de la cultura de los países, y lo administra como mejor puede o como más le convenga. Pero todos nosotros somos en todo caso cómplices de ese circo. Es como a ti que te fascina la Fórmula 1, no te pones a pensar de lo perversos que son los contratos y los usos de pilotos y todo. Pues, es así, es así. Entonces, bueno, está el Mundial y cuando empiece el Mundial lo vemos y ya ahí fluye la pasión, ¿no? Yo, el tema de Argentina con México, pues obviamente me toca a mí particularmente, tendría muchísimo que decir, pero pues no es el momento. Sí me afecta, porque pues yo elegí vivir en México, pues soy mexicano, además, entonces pues sí digo, ¿qué onda, no? Entonces tuve que atender a algunos muchachitos de la generación y aclararles. Y aclarar también que el fenómeno Messi no es, no es un tipo que sea es complejo el tema, porque él ha apoyado a las madres de Plaza de Mayo, ha hecho mucho, pero de pronto es un muchacho que ha sido usado también. Siendo campeón de la MLS, lo llevan con Trump y bueno, pues no sabe que no tiene que, como Lisandro Martínez, que sí le quitó el saludo a Trump, porque Lisandro Martínez es un tipo reconocidamente pensante. Aquí en Argentina se sabe que el cuate está en contra de Milei, lo ha dicho. Entonces hay una interna y Messi es un muchacho que más bien, como dijo Roberto Gómez Junco, el que no quiera disfrutar de Messi es prácticamente un nulo, el que nada más está pensando en lo que es Messi, lo que no hace. No, digo, Messi, cuando sacaron la pancarta de lo de Malvinas, Messi la sostuvo y dijo, en este momento este triunfo es importante para el pueblo argentino que la está pasando mal. Y eso es lo que motivó a que Milei lo atacara. Y Messi llegó hoy a Argentina y se fue a Rosario directamente, no aceptó ir con Milei ni nada. O sea, también hay que decirlo, pues. A mí tampoco me gusta que haya estado con Trump, pero ¿quién no estuvo? Claudia estuvo con Trump también. Tú dirás, Sí, bueno, claro. estaba obligada. Messi también. O sea, desgraciadamente vivimos en ese mundo, pero bueno, respondiendo a tu pregunta, yo creo que hay muchos argentinos que nosotros, los mismos argentinos, nos avergonzamos, pero cada país se tiene que hacer cargo de sus entes, ¿no? Ya, ¿qué te puedo decir? Vengan, los invito un día acá para que tengan una visión del argentino que vive aquí, que quizás es diferente a la del argentino foráneo, ¿no? En fin, eso quería comentarte, Leo. Gracias. Yo quería preguntarles, porque es otra de las cosas que salió ahí, que tiene implicaciones sociales importantes, es esta teoría de que Brasil perdió el yogo bonito a gracias a esta ola, digamos, de iglesias evangélicas Mm. y todo este tema. No sé qué opinen ustedes de este asunto. Bueno, yo
Bueno, eso no tengo ni idea, ¿no? De si perdió el juego bonito por eso o no. Yo lo que quiero comentar, al igual de las apuestas, no me gusta que filmen, que pasen por la televisión cuando los jugadores se reúnen a rezar al medio del campo, cuando se hincan. Esa parte no sé, yo creo que la parte religiosa como la parte política no debería de estar tan metida dentro del fútbol, ¿no? Entonces que el Chicharito cuando jugaba se hincaba y rezaba, o se juntan los brasileños en medio del campo todos, esa parte no me gusta esa que mezclen la parte religiosa, porque cuando hay un penalti y los dos rezan, uno le reza, uno es cristiano y el otro es budista, pues ponen en un predicamento a los dioses, ¿no? De a quién, si va a parar el portero el penalti o lo va a fallar el otro. Entonces eso a mí realmente no me gusta. Ya si ha afectado al juego bonito, pues no lo sé. No creo que tenga tanto poder esa parte, pero quién sabe, no sé qué opinen los demás. Yo opino rápido, digo, del juego bonito, porque he seguido mucho este último proceso de Brasil con Carlito Ancelotti, ¿no? Eh, es evidentemente sí hay y es general, pasa en Argentina también. Lo que pasa es que a Argentina le funcionó en Qatar, pero si tú te fijas, son equipos que no quieren, para superar una línea al medio campo, por ejemplo, juegan con toque. Un poco eso se lo debemos a la España el 10, ¿no? El taca-taca, el tiki-taka de Guardiola. Entonces transponen líneas no con una gambeta, un dribbling, sino quieren llegar siempre a la segura. Entonces Brasil, yo creo que adolece de todo eso y adolece de una presión que no ganan desde de Corea a Japón, 2002. Es mucho tiempo para Brasil no ganar. Entonces la presión se va transmitiendo generacionalmente. Tú dices, ¿a qué le importa a Vinicius si ya la época de Ronaldo y Ronaldinho ya acabó? No, eso en Brasil y aquí en Argentina por lo menos se transfiere como si fuera generación, como si fuera genético, ¿sí? Entonces Brasil están desesperados y yo en lo particular, en este mundial yo deseaba que Brasil llegara lejos. Sí quería que Brasil llegara a la semifinal por lo menos, pero no se les da y creo que eso afecta al juego bonito que tú dices, ¿no? Y repito otro comentario rápido futbolero que es, no futbolero, más bien político, geopolítico, lo que pasó con la selección de iraní, que no comentamos aquí, pero eso fue un bochorno, fue una vergüenza mundial. O sea, a mí me da, y a la vez, pero consiguió un efecto secundario, que se hermanaron con la ciudad de Tijuana y con México. No sabes el agradecimiento a los iraníes con la gente allá, ¿no? Eso va, es como que de rebote lograron algo, ¿no? Justo estos perversos no entienden que logran Claro. unión en los no alineados, ¿no? Y eso es lo que queremos en el fondo, si ya vamos a la política, ¿no? Pero bueno, Juan Carlos, una reflexión para cerrar. Qué importante mencionar esto de Irán. El portero del Congo, el árbitro, perdón, del Congo, al que tampoco le permitieron acceso, ¿no? Este aficionado que estabas mencionando, al que ya no le revalidaron la visa, ¿no? Eso es muy importante mencionarlo. Lo de Brasil es un tema interesantísimo. Fíjate que yo no me sabía esta conspiranoia de la iglesia evangélica. Está bien interesante. Lo que sí creo es que ha habido un proceso, de selección de Brasil, y creo que este mundial nos demostró lo importante que son los procesos de selección, ¿no? Por ejemplo, De La Fuente, un técnico de selección, no de clubes, ¿no? Que ha trabajado con seleccionado de distintos niveles, ¿no? Y creo que Brasil en 2006 aprendió la lección contraria a la que debería aprender, ¿no? Pensando en el juego bonito, no necesariamente la contraria, porque también tiene que ver con que estamos viviendo un fútbol que en términos globales, pero sobre todo en Europa, se está configurando un fútbol donde la estrategia y la táctica tiene que ser, antes que intentar ganar, intentar no perder. Entonces no se arriesga tanto, y el juego bonito es arriesgado, lo que llamamos juego bonito, ¿no? Tener el balón y pasar al contrario es arriesgado. Lo seguro es devolvérsela al contención, que se la pase al central y volvemos a empezar, ¿no? Y eso se está viendo de manera global, ¿no? Ancelotti es un técnico que viene de este mundo y lo trajo a Brasil. Pero yo creo que Brasil en 2006, como que un poco la lección que tuvo fue la de tenemos que voltear hacia esta otra forma de jugar, empezar a fomentar este tipo de juego, a generar este tipo de jugadores, ¿no?
Y si te das cuenta, los jugadores brasileños que responden a este estereotipo, este ideal del juego bonito, son cada vez menos en el mundo, ¿no? Y la selección, a partir de entonces, ¿no? Puedes ver los técnicos que ha traído, ¿no? Han ido más orientados a generar esta idea de una solidez defensiva e ir avanzando poco a poco, ¿no? La idea de Ancelotti, de contratar a Ancelotti para dirigir la selección, ¿no? Un país que en la vida había contratado un técnico que no fuera brasileño, por también esta leyenda que se ha cumplido hasta hoy en día de que ningún técnico que no sea de la selección, del país, de la selección a la que dirige va a ganar, ¿no? Tiene que ver con fomentar un poco también esta idea y con promover un poco esta idea, ¿no? Entonces también ahí se pueden ver como un poco los fenómenos globales en términos futboleros, ¿no? En términos de cancha de hacia dónde se va dirigiendo el fútbol, ¿no? Está muy interesante. Creo que es una cosa que vale la pena mucho seguir debatiendo y me gusta mucho esta charla de la táctica, de la estrategia, de cómo se juega, de las diferentes maneras que se puede ganar un partido. Pero bueno, como reflexión final, la importancia de mencionar lo que estaba mencionando Oliveira, ¿no? Pensar en Irán, pensar en el Congo, pensar en los aficionados que no tuvieron entrada al Mundial, pensar en la intervención de Trump para que anularan el castigo por tarjeta roja a un jugador de la selección estadounidense, ¿no? Y cómo todo esto va sentando unos precedentes que en términos de FIFA, en términos de fútbol profesional, en términos de infraestructura, ¿no? Son muy peligrosos, ¿no? Y quizá no olvidarnos, pese a la emoción y lo que hayamos disfrutado del Mundial y que bien ganó España este Mundial, ¿no? Que todo esto estuvo acá porque creo que puede generar una bola de nieve a la que tenemos que estar muy atentos como aficionados y como gente que le gusta pensar el fenómeno del fútbol, ¿no? Claro. Mariano. Estoy muy de acuerdo con Juan Carlos, pero yo quisiera, en el plano personal, decir el gusto que me dio ver a Messi. No entiendo por qué se hizo esa campaña anti-Messi. Me parece, como dice Oliverio, ridícula. La oportunidad de ver a un individuo que llega a su 6º mundial y mete 8 goles a los 39 años, verdaderamente, pues yo no sé, no oí a Gómez Junco lo que dijo, pero es que si no lo veneras como un fenómeno, quiere decir que no sabes de fútbol, que no entiendes qué es el fútbol. Yo creo que asistimos a un prodigio, Un cuate que a los 39 años hizo las jugadas que hizo Messi en este mundial. Fue un privilegio verlo. No sé si en una vez hasta llega a su 7º mundial, pero yo me doy por muy satisfecho de haberlo visto. Y como no entiendo por qué hicieron esa campaña y a cuantos hablan, como bien dicen en las redes sociales, no voy a calificar esos comentarios más que con esa palabra, ridículos, ¿no? Si ¿quién iba a querer que la FIFA quisiera que Messi fuera? Yo no lo entiendo, pero bueno, la verdad es que todos los que hemos jugado fútbol sabemos qué significa Messi y fue, como dije, un enorme privilegio ver su 6º mundial a ese nivel, ¿no? Con eso me quedo. Gracias, Mariano. Miriam. Pues no me queda nada, no queda nada más que agradecerles muchísimos a los invitados, a Óscar, a Oliverio, Juan Carlos, a Mariano, por acompañarnos en este programa y por compartir con nosotros sus análisis, sus reflexiones y sus distintos puntos de vista. Su participación ha enriquecido muchísimo esta conversación y creo que nos ha permitido mirar el Mundial desde una perspectiva más amplia y mucho más allá de lo deportivo. Gracias a los 4. Muchas gracias, Miriam. Muchas gracias, Leonardo. Y muchísimas gracias, compañeros. Gracias a todos. Leonardo, gràcies per el teu Gràcies. compromís i la teva contribució per fer possible aquest programa. Gràcies també a la nostra audiència per acompanyar-nos una vegada més i ens retrobem en Pensaveus Compartides divendres que ve. Fins aviat.